La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo se encuentran este lunes, que es 17 de junio del 2024? Bienvenidos a su casa Orbe Promo. Recuerda que estamos en calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma. Este es tu espacio, la ley, justicia elemental, donde aprendes a empoderarte legalmente. Le damos la bienvenida a todo nuestro público que se está conectando con nosotros. Agradecemos a nuestro productor ahí en cabina. Y yo soy Arely Ontiveros, aquí contigo como siempre desde hace 6 años, aprendiendo y enseñando a empoderarte legalmente. Bienvenidos todos. Oigan, fíjense que ahora por un tema de un poquito de actividad, pues estamos haciendo el teléfono en la radio, vía telefónica. Ya saben que la pandemia y estos modernidades nos ha permitido entrar en varias circunstancias, y hoy teníamos preparado un programa de la reforma judicial. Le pido una disculpa a nuestro auditorio, el abogado de Bolivia que íbamos a contactar, pues por temas de una audiencia no se ha desocupado y no nos ha podido pues tomar la llamada para que nos enlazáramos al país de República de Bolivia y él nos hablara de la experiencia del voto de magistrados, jueces, pero ministros. Pero fíjense que yo estuve, documentándome, estuvimos generando una encuesta con nuestro público, con ciudadanos, abogados, policías, jueces, magistrados, todos los que estamos involucrados en la impartición de justicia, donde a través de una serie de preguntas para que pues podamos entender la parte de la votación. Ustedes recordarán, yo no sé a quién le tocó la encuesta que hicieron este fin de semana, el cuerpo de Claudia Sheinbaum, en el sentido, el cuerpo encargado de generar la encuesta del grupo de Morena para generar las preguntas idóneas, porque a mí no me llegó ninguna, ¿verdad? Sé que estuvieron por el centro haciendo las preguntas, encuestando a las personas, porque finalmente en una encuesta que es para la ciudadanía, pues tienen que salir a campo, porque los que vamos a votar por los nuevos jueces y ministros, pues seremos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahorita les voy a leer lo interesante de esta encuesta, que hoy empezaron a dar los resultados. La actual electa presidenta Claudia Sheinbaum, lo que dice, pero fíjense que yo también mandé mi pregunta a nuestras redes, a la ciudadanía, a los propios abogados postulantes, a magistrados, a varios integrantes del Poder Judicial, donde, pues para hacer una votación, creo que primeramente tenemos que entender los procesos de justicia. Yo no puedo llegar en este momento y decirle a alguien, vamos a votar por un piloto, si vamos a tomar un avión, porque pues en una circunstancia así, vamos a decir, nos vamos a subir a un avión donde el piloto pues no sabe manejar, y a través de una votación, y si se cae el avión, pues me voy a sentir culpable, ¿no? No puedo yo invitarte a algo que tú no conoces someramente. Siempre tiene que haber un preámbulo, y en ese preámbulo pues tiene que estar la dirección para que la gente pueda más o menos como entender esta temática de la que está pasando. Y entonces nuestras preguntas fueron muy claras, ¿no? Si la ciudadanía cree en la justicia, si cree o piensa que los jueces, magistrados, ministros se pueden vender ante la corrupción, si creen que la impartición de justicia en México, en Ciudad de México, es justa, si la justicia es pronta, expedita, si cree que existe la corrupción, ¿no? Fíjese, entonces, si conoce el sistema de justicia, si sabe lo que hay en un tribunal. Y esta parte es bien importante porque, vuelvo y le reitero a nuestro público, que ya sé que me están empezando a mandar mensajes a mi particular, pero les dejo un número de WhatsApp, donde nos pueden contactar 55 21 89 61 13,
5521-896113, donde usted nos puede contactar ahí vía WhatsApp, porque es muy importante que sepamos que, bueno, una votación de jueces, magistrados, ministros en este mundo, el único país que lo tiene es Bolivia, fue en 2009. Luego entonces, hoy México, que está hablando de democracias, de cambios, de corrupción, y con todos los sistemas anticorrupción que tenemos, pues no cambia la justicia. Fíjense que yo platicaba con alguien y justo retomando estos temas y buscando para dotar de información a nuestro público, usted recordará ese sistema penal acusatorio reformado en 2008, derivado de la película Presunto Culpable con nuestro amigo Roberto Hernández, con quien estudiamos allá en San Diego, California. Luego entonces, Presunto Culpable fue un hit porque fue el parámetro y la línea divisoria para un nuevo sistema penal acusatorio en 2008, cuando empezó con Vicente Fox, ¿no? Y el famoso Tex-Mex. Entonces, Estados Unidos invirtió dinero en la justicia mexicana para crear la oralidad. Ahí tiene usted a Baroli, a esta parte de todo el dinero que vino a darse para la creación de nuevos juzgados, toda la reforma. En 2008 no bastó para que se implementara hasta 2016, como siempre, llegando tarde a todo. Eso es lo grave y lo lastimoso que tenemos pues, en el momento de ofertar justicia, ¿no? Porque una persona que ha perdido a su familiar, que lo han violado, que lo han secuestrado, que lo han robado, pues, lo que quiere es la acción de pronto, pero rapidísimo, ¿no? Y no la hay. Estos casos de feminicidio que de repente se les caen a las fiscalías y que luego son ventilados en la propia sociedad, en redes, en estos medios informativos, este famoso comentarista de temas de policías, en donde pues van mencionando todo lo que pasa, ¿no? Este amarillismo que se sigue manejando, por supuesto, pero ahora ya más crudo, pues porque ahí hasta nos van poniendo, ¿no? Cómo matan a la persona, cómo hacen esto. Antes existía una revista que se llamaba La Alarma en los 80s, y pues bueno, uno ahí veía y el encabezado y la sangre, pero pues no era tan como hoy las redes hablan, no era tan preciso ver imágenes. Y entonces le estoy haciendo este preámbulo, querido público, porque si hoy ponemos a votación magistrados, jueces, ministros, en un país que 2008 intentó poner un jurado, la creación de un jurado para el sistema penal acusatorio, y que bendito sea Dios que no se dio. ¿Por qué? Porque México no tiene la sociedad que fuente de valores, de profesionalismo, ya no que sean usted letrado, no, sino que usted tenga ética moral, sea pulcro, tenga una buena fama. Imagínense, ¿no? Me van a poner a mí en un juicio porque alguna circunstancia cometí y le toca a mi vecino de al lado, y si mi vecino de al lado no me quiere, va a decir línchenla, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral yo me voy a presentar a ser jurado? Ya se había hablado de los jurados justo en la reforma de 2008, de estos tribunales que se fueron generando y que ahora pues estamos padeciendo, porque sí es un padecer, ¿saben? Todo mundo vislumbra una época oscura, por supuesto, porque mire, yo le voy a decir una cosa: votar y generar acciones para un nuevo juez, un nuevo ministro, un nuevo magistrado, estamos hablando de más de 1,700 jueces, no le quiero decir de magistrados y de todos los circuitos, porque finalmente viene la reforma, que ustedes la van a ver en mis redes, recuerda seguir Consultoría Jurídica Utiveros, donde viene esta parte de que, pues, deben de ser profesionales en derecho, sí, pero ¿dónde está tu carrera judicial que has hecho, no? Que para eso es. Miren, ha habido jueces que se han pronunciado donde dicen que no deben de ser votados. ¿Por qué? Porque justo muchos de ellos han hecho mérito, y hacer mérito significa que se han profesionalizado, que han estudiado, que han hecho exámenes, que han tenido que escalar estos famosos escalafones para llegar. Algunos empezaron como meritorios
y fueron subiendo proyectistas, secretarios de acuerdo, no lo sé, todas las figuras que hay en un juzgado, hasta llegar a ser jueces, ¿no? Jueces en Ciudad de México, o magistrados a nivel de distrito, o ministros. Son carreras judiciales que yo siempre les digo a los abogados que están estudiando y aquellos que van como en último semestre: si no te gusta la litigada, la postulada, tienes en un deber ser que buscarte un padrino, pues para que te meta al Poder Judicial, ¿no? Entonces, imagínese usted con todo este contexto, lo que conlleva que tengamos hoy caer en una reforma que, pues mire, más o menos esta reforma, es importante que usted sepa que el primer objetivo que es, pues mire, yo le diría acabar con la corrupción, ¿no? Y aquí dice que su primer objetivo es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde haya eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal. Elección popular de ministros, magistrados y jueces, legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativos y disciplinarios independientes, nuevas reglas procesales, justicia expedita y equilibrios entre poderes. Lo más relevante de esto, le voy a decir que es acabar con la corrupción, y no parece que hubiera algo. Un tribunal de disciplina judicial sí debiera de existir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe el Consejo de la Judicatura, pues ¿quién es quien administra o disciplina a los jueces y no pasa de una sanción administrativa? ¿No? No vamos a negar que sí existe la corrupción, por supuesto. Que las plazas son vendidas, por supuesto, también eso existe. Que hay nepotismo en los juzgados, por supuesto. Ha habido muchos casos de jueces en materia familiar, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, en materia mercantil, en la materia que usted quiera, donde un juez tiene a su hijo, a su yerno, a su nuera, al sobrino que es estudiante, al pasante, a todo mundo que son familiares de ellos mismos. Y entonces, fíjense, nos quejamos del nepotismo dentro de dentro de la política, también la existe en el poder judicial. Y entonces eso es muy grave, porque no estamos hablando de que pues aquellos que terminan su carrera, que cuando empiezan a hacer su servicio social, aquellos puedan pues entrar libre y tranquilamente a un concurso o a formar parte, ¿no? Efectivamente hay miles de trabas para poder estar. No quiero decirle que tenemos un sindicato, Ciudad de México, de el tribunal, que bueno, cuando ellos deciden se cierra y cuando ellos deciden se trabaja, ¿no? Entonces, desde allí, yo no le voy a decir que los sindicatos no deban de existir, no, los sindicatos se crearon por alguna circunstancia que ya no cumple los fines, porque también son cuotas de partidos políticos y de beneficios para quien es el líder sindical, ¿no? No nos vayamos más lejos, querido público. El líder de CTM este año se quedó sin su curul por más de 30 años, donde era diputado federal y donde este sexenio, qué vergüenza, solamente participó menos de 40 veces. ¿Cuántas las demás veces fueron faltas? O sea, fue un diputado por la vía plurinominal, de estas que hemos venido hablando y de que les hemos venido explicando que quieren involucrarlos en la democracia, haciéndoles pensar y decir pues que ay, el presidente está mal. No, eso sí se debe de atacar, por supuesto, y debe de disminuir, por supuesto, porque ahora viene la otra. El Congreso, vamos a poner un ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México está facultado para ratificar a magistrados y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y luego tenemos diputados que se excusan, no saben leer, tienen la preparatoria, no son letrados, están ahí porque solamente llevaron 1 millón de votos, ¿no? Y entonces, pues, nuestra política es en base
es con base a lo que tú me das, ¿no? ¿Qué me vas a dar? 1 millón, 2 millones, pues entonces a ver qué me va a beneficiar a mí y qué voy a obtener yo antes que tú para que llegues a una curul, ¿no? Entonces, fíjense lo grave de esta circunstancia. Si en política se da, ¿qué se espera usted de una reforma donde se tenga que votar, ¿no? Allí en esta cuestión, porque bueno, ahora se pide que la Suprema Corte de Justicia se integre de 11 a 9 ministros. Mire, que yo le voy a decir que lo único sí pediría que se votara fueran los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen muchísimos privilegios, porque evidentemente, no lo vamos a negar y lo vamos a decir, hay ministros que son puestos por el presidente. Nos quejamos de la ministra Piña, pero ella es de un cúmulo de los grupos panistas. Así como todo el mundo hoy habla de la ministra Lenia Batres, que es del partido en turno, por supuesto, así hay ministros que vienen y son puestos por partidos. Cuando hablamos de una independencia judicial, pues no la hay, querido público. Cuando se generó este sistema de justicia penal acusatorio con corte adversarial, juicios orales y este tema muy rimbombante, se decía que la fiscalía iba a ser autónoma y por eso fueron los 8 años del periodo que se le dio al fiscal, justo por esta autonomía. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién designa al fiscal general y al de la Ciudad de México? Pues el partido en el poder, ¿no? Efectivamente que para los ministros tiene que haber una votación a través del Senado en las ternas que manda el señor presidente y el que sea votado es el que va a pasar. Si no pasa porque los senadores deciden que no pasen, pues el presidente tiene la facultad, por ser el presidente, de nombrar un ministro, que fue lo que pasó con Lenia Batres. Y el problema de esto no es si pasa o no pasa o quien sea, el perfil. ¿Qué perfil? Porque no nada más es ser abogado. Mire, hay muchos diputados y senadores que tienen la carrera de Derecho o que están estudiando, donde ellos utilizan su licenciatura en Derecho para llegar y nada más como presentación. Pero usted nunca los va a ver en una agencia del Ministerio Público, en un juzgado, nunca los va a ver postulando, yendo a visitar a sus internos a reclusorio, o yendo a pelear a un juzgado, o con estas madres de violencia vicaria peleando afuera de juzgados. Nunca los va a ver así. Los va a ver cuando son temporadas electorales para que pues usted le dé su voto, ¿no? Con esta mentira de yo voy a reformar la ley a tu favor. Mire que cuando la violencia vicaria se quería reformar y yo me senté con ese colectivo, recién empezaban, yo les dije, generen el delito de violencia institucional. Eso no viene en el Código Penal de la Ciudad de México, pues porque ¿cómo se va a castigar, no? El gobierno contra él mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy fácil decir que en los tiempos procesales un acuerdo tiene un término para salir, vamos a poner de 3 a 5 días o de 9 días, según lo que sea. Hay veces que por la pandemia todo cambió y entonces vamos muy retrasados en la impartición de justicia. Y eso, ¿sabe? Es muy grave, porque entonces ¿dónde queda la parte de justicia pronta y expedita? No la hay. Y no lo voy a decir yo, mire que en esta encuesta muchísima gente no participó ahora que la hicimos nosotros para este programa de hoy, porque va a pasar como Bolivia. Le voy a contar que Bolivia en 2009, ellos tuvieron sus procesos de elecciones. La Constitución boliviana es el único país donde es el voto de jueces. Ellos manejan una manera de generar listas de preseleccionados a través de diputados y senadores. Obvio, tienen que ser licenciados en Derecho, ¿no? Esos candidatos no harán campaña, ¿no? El ciudadano no conoce a ninguno. Entonces, fíjese qué grave es esto. ¿Cómo vamos a salir a votar por un juez, por un magistrado, por alguien que no conocemos? Esto es para el caso de Bolivia. Pero acá le voy a poner esto de salir y votar, pues si nos ponemos a ver por volumen,
cuántas sentencias son favorables y cuántas no. Le voy a decir, viene la otra. Cuando vino la reforma para el divorcio incausado, que fue, me parece, igual 2008, ahorita ya no lo tengo fresco, en 2008, por temas de género, cuando empezaba a hablarse de los temas de género, pues en materia familiar se decía, y venía un acuerdo, quién sabe si todavía siga subsistente, que de 10 sentencias, 7 tenían que ser favorables para la mujer y 3 en contra del hombre. Entonces, usted tuviera la razón o no, iban a tener 7 sentencias en razón de género a favor de la mujer. Entonces, fíjese qué grave. Entonces, de repente veíamos divorcios, que bueno, bendito sea Dios, existe ya el divorcio incausado, ya no había causales, ya no había como el pleito, la litis, y era rapidísimo. Y entonces fue de esa manera en la que fueron generando el cimiento de temas de género para la mujer. Ahora, en esta circunstancia, si nos vamos a poner a trabajar por volumen, ¿qué han hecho los jueces, los magistrados, los ministros, en una ciudadanía que no respeta ni las leyes, que no respeta ni a los policías, que no se sabe la ley de cultura cívica? ¿Usted cree que va a haber gente interesada? Porque yo le voy a decir algo, esta parte de Bolivia, que fue en 2009, cuando ellos generan, fíjese, ¿no? Y sacando esta parte de la información, la preelección siempre la va a realizar el partido dominante para el caso de Bolivia. ¿Usted qué se espera para México ahora que arrasó la presidenta electa con 35 millones de votos, ¿no? Pero para 2011, fíjese cómo fue la parte de que salieron los ciudadanos en Bolivia a votar por jueces, por magistrados, por ministros, que tienen otro nombre allá. En cuanto a ministros, me parece que es un tribunal constitucional, donde el 60% de la ciudadanía votó nulos blancos, votos blancos, votos nulos. Imagínese en esa cuestión cómo le están dando a entender al entonces presidente Evo Morales que pues no les interesaba, ¿no? Qué interesante es esto, porque mire que yo ahorita le voy a poner el primer clip donde usted va a escuchar lo que cuenta una de las personas. Por favor, producción, ¿podemos poner uno de los clips que te mandé de voz? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hilario Díaz Zavala. Aquí la primera pregunta que quiero contestar dice: ¿hay corrupción con jueces, fiscales, magistrados, tanto en tribunales como en fiscalías? Yo respondo que sí hay corrupción. Luego la segunda pregunta dice: ¿consideras que la justicia es justa? La justicia no es justa. Puede ser justa para las personas que tienen dinero para pagar los favores de los que imparten la justicia. La tercera pregunta que dice: ¿crees que los jueces magistrados se pueden vender y dejar en libertad a los delincuentes? Sí, se pueden vender, porque por eso en México hay tantos criminales libres, porque saben que la autoridad tiene un precio. La cuarta pregunta dice: ¿consideras que la justicia es pronta y expedita? Mentira. De pronta no tiene nada, y expedita mucho menos. Llevo 4 años en un juicio en Texcoco y es hora de que no le veo luz a esto. Y mi pregunta es: si uno es realmente pobre, es imposible que continúe uno un juicio. Luego dice la quinta pregunta: ¿sabes cómo funciona el sistema de justicia de un tribunal o una fiscalía? Bueno, funciona a base de billetazos, porque realmente no hay nada apegado a derecho. Dice: si has tenido que lidiar con algún pleito legal en juzgados, fiscalías, dime si el trato es digno y si te han dado justa justicia. No, realmente no me han dado justicia justa, porque con todas las pruebas que he presentado en los tribunales de lo civil de Texcoco, Estado de México, no ha sido favorable. Simplemente
el juez y anteriormente la juez se vendieron ante los criminales que me despojaron de mi terreno. Estos delincuentes es una organización bien armada. ¿Cómo es posible que el yerno sea el testigo y la hija de la despojadora sea su licenciada? Ahora, con una simple seña que yo vi el día de una audiencia ahí en el juzgado de Texcoco, se resolvió todo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero todo? Porque presentando todas mis pruebas al juez del juzgado, al final dictó sentencia favorable a la tipa que me despojó mi terreno. Entonces yo pienso que debe de haber una revisión y un castigo a los jueces. Gracias. Y ya escucharon ustedes, amigo, una de tantas historias que se han tejido en esta Ciudad de México, en el Estado de México, en Texcoco, donde pues esta persona, en el poco tiempo que nos contó y que nos contestó nuestra encuesta, él está sufriendo un acto de corrupción en un juzgado. Y entonces lleva más o menos como 5 años litigando ese asunto, me parece, allá en Texcoco, donde él no tiene pues la economía suficiente, como dice, ¿no? En su audio, la justicia es para los ricos. Y triste, lamentablemente, yo quisiera decir que no, pero, híjole, no tengo hoy la cifra al día de hoy de cuántas personas siguen privadas en su libertad, pero en razón pues de no tener como la economía para pagar un abogado particular, hoy asesor jurídico, que lo pueda sacar y que a lo mejor su asunto está mal, ¿no? Pero la forma en que la ciudadanía percibe la justicia es para los ricos. Y qué triste es eso, ¿saben? Porque imagínense, ¿no? Los jueces hoy piden no ser votados, los jueces y magistrados y ministros, porque reclaman sus 25, sus 30 años de carrera judicial. ¿Y qué onda con la ciudadanía? Ellos cómo pueden reclamar que hay corrupción, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber el número de cuenta del juzgador que no me está favoreciendo, que está viendo en videos, que está teniendo cuestiones y que aún así le da la libertad al violador, al secuestrador, al feminicida, al invasor, al que me hizo un fraude, ¿no? Tenemos muchísimos asuntos de fraude, que es la moda y sigue prevaleciendo, de estas casas donde te dicen invierte dinero y pues andan perdidos. ¿Y dónde los localizas? ¿No? Fíjense qué grave es esto, porque necesitamos que la ciudadanía comprenda, y comprender es a su leal saber y entender, porque recuerden que, bueno, la ley no nos exime de ninguna responsabilidad y no importa si somos, pues no letrados y letrados, ¿no? Para que no vaya a decir, pues no conozco, no, tú cometiste, asumes la responsabilidad. Y entonces, ¿cómo podemos decirle a la ciudadanía que crea en la justicia cuando ellos no se sienten seguros en esta cuestión de, pues voy a ir a un juzgado, voy a ir a una fiscalía a denunciar y voy a ir a pedir que me proteja un policía? La gente no cree en primera en la percepción que tienen en la impartición de justicia. Entonces, qué grave es esto, porque miren, ahora me vuelco otra vez a Bolivia, ¿no? De 2011 para 2017. En el 2017, fíjese, otra vez que vinieron sus votaciones, el 66% de la ciudadanía rechazó nuevamente votar por sus impartidores de justicia, por los jueces, por los magistrados. Y eso es muy grave. Y yo le voy a decir, ahora viene la otra cosa. Bolivia tiene la manera o la forma de imponer, no me pregunte cómo usted lo quiera entender, pero en Bolivia es obligatorio votar, porque si no usted va a tener una sanción de 3 meses sin ir al banco. Qué manera de coaccionarlo a uno y qué manera de perder su libertad. Miren, yo lo decía ahora en las elecciones, vaya y vote. ¿Por qué?
porque volvemos a lo mismo, aún con 35 votos que la doctora Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta para México en América Latina, pues hay otras más, pero en tratándose de México, ¿no? Luego entonces hubo una baja de votación por el padrón electoral. Ahorita no tengo el dato fresco, pero con 35 millones de votos, donde ella es la que gana, imagínense qué va a pasar con aquellos que se postulan, porque entonces pues yo a lo mejor soy alguien que voy saliendo de la carrera, pero pertenezco al partido que está en boga ahora, a lo mejor le llevo unos 3 millones de votos, y si yo soy un candidato idóneo, pues voy a llegar a ser un juez, ¿no? Y entonces aquellos que ya tienen 25, 30 años, mire, por algo se llama experiencia. Yo siempre les digo a mis alumnos que eso es experiencia, ¿no? Y si la experiencia no la consideramos, pues entonces vamos a tener una deficiencia en la ciencia jurídica al momento de aplicarla. Si de por sí vamos muy atrasados por la pandemia, en economía nos retrasamos 5 años, a México le va a tocar, híjole, ahorita ya tampoco recuerdo esos datos frescos, pero más o menos de 3 a 5 años para regularizarse como estábamos en 2019. La educación con la pandemia bajó y ahora imagínense la justicia. No quiero pensar, y no por denostar a nadie, ¿sabe? Pero la experiencia es experiencia. Y entonces, si alguien ganara una plaza de juez como se ganan estas curules en diputados, senadores federales, los diputados locales y federales, ¿qué va a hacer? O al rato que pongan piezas de jueces plurinominales de las cuales el partido se tenga que haber beneficiado, todos los partidos, todos, y que entonces no sepamos si conocen o no. Hoy tenemos diputados, yo se los decía, que se escudan y dicen, yo no soy diputado, yo no tengo para echarte choro y hablarte. Es que no es echarnos un choro y es un hablar. En manos de quién estamos y están legislando. Eso es lo que tenemos que entender. Aquellos diputados que se paran en esas tribunas, que no saben ni leer, que no conocen la Constitución. Deje usted ya que no se han estudiado, sino que hay diputados y gente que está hoy en el Congreso, que han sido procesados, que están en calidad de imputados, que compraron su libertad y se van en una candidatura lisa y llanamente para obtener impunidad. Así se genera la impunidad en este país, tristemente, con todos los sistemas anticorrupción que tenemos. Si no tenemos una ciudadanía que tenga ética, que tenga calidad moral, principios, valores, amor a su patria, ¿cuántos ciudadanos no renunciaron el día de la elección y les valió dejar las casillas y con los votos y friéguense? Fíjense nada más desde ahí, ¿no? Cómo ahora pretendemos que pues esta elección de jueces, magistrados, venga y funcione, ¿no? Cuando no la hay. Y yo le voy a decir algo de las encuestas que presentó hoy la doctora Sheinbaum, donde, pues bueno, una de las primeras preguntas ellos manejan, ¿por qué lo que usted dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial o no? Bueno, sale que sí, un 77%, un 83% según la casa encuestadora PECNOL dice un 83%, y ahí sale, ¿no? En otro, no, un 14%. Esto se lo estoy diciendo datos Homero. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos magistrados y jueces del Poder Judicial? Hay unas personas que ponen por elección del pueblo. La encuestadora de las Heras dice 68%, ECNOL 73%, Comisión de Encuestas un 75%, por el Poder Judicial de la Federación un 24%, el otro 8% no sabe. Esa es como la primera. Luego, la otra dice, pregunta que hicieron, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte?
De las eras dice 68% por elección del pueblo de México. ECNOR dice un 75%. Comisión de Cuentas un 75%. Un 25% Cámara de Senadores. Un 7% no sabe, no contestó. Otra pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo o desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigila, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? De las eras dice, de acuerdo, un 87%, EGNOL un 85%, un desacuerdo un 9%. Entonces, fíjese desde allí, y me voy a detener, por favor, producción, ¿podemos poner el otro clip de voz? Buenos días. Pues yo cuando vi el video del atentado de la señorita Alejandra Rojo, pues sí me dio miedo, porque uno va a hacer su denuncia y lo primero que hacen es te ponen trabas, te dicen que no tienen tiempo, que no están, que traigas tu INE, que si traen a la parte acusadora, que para qué quieres denunciar si eso no se va a llevar a cabo, o porque tienes que esperar como 5 horas o 3 horas en lo que se desocupan y que mejor no pierda el tiempo. Entonces cuando yo vi eso, cuando vi el reportaje, vi cómo ella estaba denunciando, pues sí, uno se queda impactado porque dice, si uno como ciudadano no le hacen caso, ahora ellas que supuestamente son personajes del gobierno, son personas que tienen alto poder, tampoco. Entonces, ¿qué se nos espera a nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que estamos aquí en la ciudad, que ni siquiera nos hacen caso? La verdad que sí es muy desilusionante ver esas circunstancias, que llegamos a los lugares a donde se supone, o con las personas que se supone que nos van a defender o que nos van a cuidar, y es todo lo contrario, porque ahora, ¿cómo nos cuidamos o de quién nos cuidamos? ¿Del policía, de los jueces o de las autoridades que están encargadas de nuestra seguridad? Ya no se puede. Y ahora tenemos por otro lado los otros grupos delictivos que también dicen que nos cuidan y pues tampoco nos cuidan. Entonces sí estamos en una situación vulnerable. Nos encontramos porque no hay de dónde, o no hay de dónde o qué hacer para que verdaderamente funcione el sistema en el cual uno va a denunciar, que no vemos apoyo, no vemos nada, nos sentimos desprotegidos totalmente. Y pues, queridos amigos, ahí tienen ustedes el caso de un ciudadano que, al ver cómo nuestra alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega, que es electa, ahora que tuvo su atentado y fue a pedir su carpeta de investigación a la fiscalía, cómo se la negaron. Platicando con esta persona, ella decía, fíjate, Arely, si ella, que es una figura pública, que es alguien que tiene mucha relevancia, no se la vieron, ¿qué me espero yo? La percepción de la justicia, usted lo está escuchando, por aquellos ciudadanos que decidieron participar con nosotros en esta encuesta que generamos. No sé si pusiste también el último clip, querida producción. Por favor. Les voy a comentar algo que yo sinceramente sí creo que hay corrupción en los jueces, en los fiscales, en los magistrados, y también considero que la justicia en México no es justa. Los jueces, magistrados sí se pueden vender y dejan siempre, o en la mayoría de los casos, en libertad a los delincuentes, aunque los agarran en flagrancia de un delito, un homicidio, un robo, un secuestro, por la corrupción que hay en los jueces. Entonces, sí pienso que es necesaria esa reforma al Poder Judicial.
ya estoy aquí. Y para cerrar, miren, queridos amigos, escuchar a la ciudadanía es bien importante. Yo le voy a decir algo: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile y hoy México son los que se suman a este proyecto de votar por jueces, magistrados, ministros. Pero le voy a decir una cosa: esto salió de 3 juristas españoles de la Universidad de Salamanca, donde fue quien se creó esta idea para América Latina. Para que usted no vaya a pensar que esto viene de un socialismo, ¿no? Y que el capitalismo no está interviniendo o algo, ¿no? De esos juristas españoles es a quien tenemos que agradecerles las ideas para América Latina en la impartición de su justicia. Un sistema judicial debe de estar sostenido, robustecido por ética, por valores, por una profesionalidad y calidad y prontitud para que la ciudadanía pueda creer completamente que sí existe la impartición de justicia, porque de lo contrario vamos a tener jueces que van a ser, como hoy llaman en esta reforma, servidores de la nación, y van a servir pues al país en turno, ¿no? Ya hubo ahí un problema en Bolivia donde después se volteó estos mismos jueces a los del partido que los pusieron. Usted búsquelo en las redes y va a ver lo interesante que es conocer y saber de dónde y qué tan no es conveniente que se vote. Sí debe de existir un tribunal de disciplina judicial, aun cuando hoy la judicatura pues lo sanciona, pero imagínense, ¿no? Yo voy, pongo una queja al mismo órgano que los protege, pues ¿cuándo no? ¿Cómo voy a saber yo si se sentó con el abogado y le entregaron una maleta con lana? ¿Por qué, perdóneme, así ha existido estos círculos de corrupción? Antes de presunto culpable, si usted pertenecía a un círculo de abogados de renombre, podía usted ahí sentarse, llevar su maleta, pagar y salía su cliente en libertad. Y se lo digo con 24 años de litigio. No le estoy diciendo inventado, puedo decir muchísimas cosas, pero usted recuerde que los tiempos en radio son muy cortos, valen oro, y voy a cerrar. Es importante que la ciudadanía se empodere, conozca y sepa de estas circunstancias de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque no nada más son los tribunales, los jueces, los magistrados, los ministros. ¿Y qué hay de los fiscales? ¿Qué hay del Ministerio Público? ¿Qué hay de la Fiscalía con todo y esa reforma que se le dejó para que fuera independiente? No la es. Con esto cierro, queridos amigos, les agradezco el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan ustedes una extraordinaria semana y si Dios nos permite, nos estaremos viendo pronto. Gracias, producción. Soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima. Este programa finaliza por hoy. Escúchanos el próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima.